Hello, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí en la clase de Teología Pastoral en IMAP y esta será la cuarta lección en esta clase y lo que quiero tocar son dos áreas. Uno sería la tarea de predicación y enseñanza y la otra sería la parte de teología de la adoración. Realmente en nuestras iglesias, los domingos, estos son los dos elementos que son imprescindibles a que se haga bien, con excelencia y para la gloria de Dios. Y así que primero vamos a hablar sobre la tarea de la predicación y la enseñanza. Voy a leer de algo que escribió John Owen en su libro La mortificación del pecado. Y él escribe lo siguiente en el capítulo 7 de su libro, y cito: es el deber de los predicadores rogarles a los hombres sobre sus pecados, pero debemos siempre recordar hablarles de tal manera para llevarles al descubrimiento de su estado y condición. De otra manera, puede que llevemos a los hombres a una formalidad y una hipocresía y no lograr el fin verdadero de predicar el evangelio. No debemos llamar a los hombres a la mortificación, sino a creer. ¿No es la mortificación de pecado sin la conversión como el hacer ladrillo sin paja? ¿Cómo puede el hombre no regenerado hallar asistencia para ejecutar tal tarea? Cada sermón o enseñanza debe ser centrado en el evangelio. Hay sermones que son moralistas, te dice lo que debes hacer, lo que no debes hacer, y esa es una parte válida de la tarea de enseñar y predicar. Pero no es el todo. Hay otros sermones que son, se puede decir, un positivismo humano, o son charlas de motivación. Y esto es muy lindo, pero tampoco es el evangelio. Cristo no vino para hacer malos hombres buenos, sino para hacer que los hombres muertos sean vivos. Y el evangelio debe ser el tema central de cada sermón, porque toda la Biblia apunta a Cristo, como hemos hablado en clases anteriores. Sea que estés enseñando desde la ley o los salmos o proverbios, lo que sea, apunta a Cristo. Es decir, la teología bíblica, como he comentado antes, te hace relacionar todo pasaje de la Biblia al Evangelio, sea como profecía de Cristo o ilustración de la necesidad de Cristo. De otra manera, nuestros sermones, por más prácticos y lógicos que sean y acertados en muchas cosas, no traerán el mensaje de adoración. Voy a compartir mi pantalla un poco y vamos a mirar algo de lo que quiero decir. Voy a buscar, perdón, acá. Déjame ver esto. Ética. Y bien. Muy bien. Hay diferentes estilos de sermones y es importante tener una estructura en los sermones. Déjenme mover esto para acá. Porque la estructura viene siendo como el esqueleto de una persona o de alguna criatura. Sin esqueleto, nada se puede organizar. No podríamos estar de pie, ni siquiera sentado, ni podríamos mover los brazos si nos tuviéramos un esqueleto. Un esqueleto es una estructura que permite
que el organismo pueda tener forma. Y de la misma manera, una enseñanza necesita una estructura clara, unos puntos claves, una estructura, una secuencia fácil de seguir, porque si tú te paras a hablar y enseñar y decís un montón de cosas, quizás vas a estar brincando de un tema a otro tema y al fin la gente sale de ahí diciendo, bueno, ¿y qué se trató? Bueno, se tocó un poco de todo. Y por eso la estructura es bien importante. Podemos comparar la escopeta con sus pedregones que tira con la esperanza de que algo que digamos va a pegar a algo. Y yo prefiero que nosotros no estemos tratando de que nuestra enseñanza y nuestro sermón sea como escopeta que riega pedregones en todos lados, sino que la idea es que una enseñanza y un sermón puede ser como el rifle de un francotirador, que tira una sola bala bien apuntada hacia el blanco. Y eso te puede ayudar montones si puedes identificar el tema del sermón. Fíjense bien, cada sermón debe definir el asunto, es decir, cuál es el asunto que se trata en esta lección o en este sermón. Y el tema sería el sermón o el resumen en una frase. Y luego de definir el tema, hay que escribir la idea central, o sea, el sermón en una oración completa. Algunos dicen la proposición. ¿Qué estás diciendo? Y al final, no se olviden de entretejer el propósito y tener una aplicación clara al sermón que has dicho. Bueno, hemos hablado un poco ya de la teología bíblica, así es que voy a avanzar un poco a ver diferentes estilos del sermón. Apunten esto, por favor. El sermón narrativo. El sermón narrativo se basa en una narración de la Biblia, en el cual el predicador recuenta la historia bíblica y aplica a nuestras vidas. Algunas historias que se prestan a eso son el Éxodo, la pelea entre David y Goliat, la batalla de Jericó, los milagros de Jesús, el hijo pródigo, la historia de Ruth, la historia del siervo de Abraham que buscó una esposa para Isaac. Son lindas historias que se puede contar y aplicar. Y básicamente estás recontando la parábola o la historia y es facilísimo de que la gente te siga porque a todo el mundo le encanta escuchar una historia. Ya está la secuencia de los acontecimientos y mientras tanto estás entretejiendo aplicación y observaciones acertadas a la vida cotidiana mientras estás desarrollando el sermón. Y luego, bien importante, una clara aplicación para ver cuál es el punto de la historia, cuál es el asunto que la historia comunica y resalta. Este es el sermón narrativo. Apunten también otro estilo, el sermón inquisitivo. Y esto es interesante, porque el sermón inquisitivo se puede dividir, o una clase se puede dividir en 4 pasos, en el cual sería esta estructura. En primer lugar, dices, pareciera que tal es cierto, porque se ponen los datos que apoya la idea de que alguna proposición parece ser cierto. Luego entonces hablas del otro lado, la otra perspectiva, en el cual dices, pero por otro lado, y presentas datos, ilustraciones, información que contradice lo que es la proposición original. Y por lo tanto concluimos, y ya entonces llevas ellos a la conclusión acertada en
la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, podrías poner una controversia. Podría ser que estás hablando de, por decirle, pareciera que la salvación se puede perder, porque no ves que hay advertencias en la Biblia. Todos nosotros conocemos personas que se han apartado, y lo malo es que cuando se predica que la salvación no se puede perder, algunas personas se ponen irresponsables, descuidados, y se alejan de Dios y dicen, no, yo estoy bien porque me dijeron que yo no puedo perder la salvación y por eso yo puedo cometer el pecado que sea, que Dios siempre me va a perdonar y no hay ningún problema para nada. Yo no pierdo la salvación no se puede perder. Entonces, esto resulta en un abuso de la misericordia de Dios y produce una vida de desobediencia. Mientras tanto, la persona va al infierno pensando en toda la trayectoria de su vida, que la salvación no se pierde y no tiene de qué preocuparse. Y hay datos bíblicos que puedo citar. Hebreos 6. En Apocalipsis dice que Cristo promete no borrar los nombres del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que anda borrando algunos nombres, ¿verdad? Entonces, hay muchos datos y versículos que se puede citar para respaldar la idea de que la salvación se puede perder. Pero por otro lado, hay muchos versículos que dicen que la salvación no se puede perder. Cristo ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el mismo concepto de la vida eterna significa que la vida es para siempre. Si se puede perder la salvación, tendríamos que decir que Cristo no da vida eterna, sino vida provisional, en el sentido de que, bueno, yo te dejo entrar al cielo si tú mantienes la santidad y si no, lo siento querido, pero vas al infierno. O peor todavía, estaríamos predicando la vida intermitente, en la cual, anda hermano, si tú caes en adulterio, ya pierdes la salvación. Pero si tú te arrepientes, puedes volver a recuperar la salvación. Eso no es así. No es así. Cristo da la vida eterna. Por lo tanto, concluimos que los que verdaderamente son salvos van a perseverar en santidad y en obediencia. No porque la santidad y obediencia garantiza nuestra salvación. La garantía de la salvación es el Espíritu Santo, que es dado como un depósito, dice en el libro de Efesios, una garantía de la vida eterna. Sino que la santidad y la perseverancia y la fidelidad es evidencia de que has recibido la nueva naturaleza. Y muchas veces predicamos mal el evangelio porque cuando evangelizamos decimos que nada, tienes que aceptar a Cristo y repite esta oración conmigo, tantas cosas, y luego decimos, y felicidades, ya tenés la vida eterna. Hay que evangelizar, hay que explicar el evangelio, hay que animar a la persona, instarle, rogarle a que clame a Dios para arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Pero al fin y al cabo, Él es el Espíritu Santo que imparte la nueva naturaleza y es la nueva naturaleza que es evidencia de que alguien de verdad es salvo. Luego, una vez salvo, siempre salvo, es una buena expresión, pero es incompleto. Porque el concepto más completo sería el concepto de la perseverancia de los santos. Los que de verdad son salvos van a perseverar. Y si tienen sus bajadas y hasta si se aparten, si son salvos,
volverán, como la parábola del hijo pródigo, volverán. Y mejor que no se aparten, porque un hermano que se aparta de los caminos de Dios, pues carece evidencia de que tiene la salvación, y tenemos que exhortarle a que ponga pilas y que se ponga bien con Dios, temiendo de que quizás la persona es engañada y piensa que tiene la salvación cuando no la tiene, porque no exhibe fruto. Y hace falta animar y exhortar los unos a los otros de esta manera. Por lo tanto, concluimos que no se puede perder la salvación, pero aquellos que son salvos de verdad van a perseverar. Y bueno, este es un ejemplo del sermón inquisitivo con estas 4 partidas. Y bien, y podemos poner otro ejemplo. Romanos 2. Pareciera que Pablo dice que cualquiera puede salvarse por las obras, porque en Romanos 2 alega lo siguiente. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Y versículo 14 de Romanos 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Viste que Pablo está diciendo que Dios nos va a juzgar según las obras. Luego concluimos que la salvación de cualquiera, aunque no conozca a Cristo, puede salvarse por las obras. Pero por otro lado, Romanos 2 es parte de la introducción de su argumento y no es apropiado saltar a una conclusión sin leer todo el documento, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Fíjese que Romanos 3, versículo 9 a 11 dice, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 19 a 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 3:21 empieza al final de Romanos 5 explicando que la justicia es por la fe. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por lo tanto, concluimos que aunque Dios juzgará nuestras obras y conoce todo lo que hacemos y todo lo que hablamos y todo lo que pensamos, aquellos que se arrepienten del pecado y ponen su fe en la propiciación comprada por Cristo en la cruz, reciben como un regalo la justicia por fe. Son declarados justos y reciben la vida eterna. Tal es necesario, porque no hay nadie completamente justo que puede absolver sus pecados por las buenas obras. Y este es un ejemplo de un sermón inquisitivo, ¿verdad? Con estos 4 puntos cardinales en la estructura, en el cual empiezas con una proposición, pareciera que, y pones algo controversial. Luego dice, porque, y citas razones que respaldan la proposición equivocada que expones.
Luego, pero por otro lado, presentas los datos en contra de la proposición. Y al final, presentas la conclusión. Este es el sermón, otra vez, estilo inquisitivo. Ahora vamos a mirar el sermón temático. El sermón temático es aquel en el cual tratas un tema con varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, en el reglamento interno de la alianza tiene una sección sobre la cultura de una iglesia saludable que fácilmente se puede usar para una serie de sermones en tu iglesia. Mira, carácter cristiano, oración, misión, poder, riesgo de fe, unidad. Eso está en el reglamento interno y tranquilamente podrías predicar un sermón sobre cualquier de estos temas. Ponte que quieres poner un sermón sobre la excelencia. Imagínese, aquel que es pastor o aquel que tiene una clase de escuela dominical o una célula podría ir al reglamento y podría empezar con cada uno de estas cosas. Y una semana se enseña esto, la próxima semana se enseña sobre la... O sea, son sermones temáticos en el cual no estás centrado en un solo texto, sino que a propósito presento un concepto y luego se arma un juego de versículos que respalda la buena enseñanza que quieres presentar. Y hay otras fuentes de sermones temáticos. Podrás predicar una secuencia de sermones o dar una secuencia de lecciones en base de la declaración de fe, alianza. Podrías también tomar cualquier párrafo de la Confesión Westminster y podrías predicar allá porque la Confesión Westminster tiene un párrafo y luego una colección asombrosa de versículos que respaldan lo que es la declaración de fe en la Confesión Westminster, mucho más detallado que la declaración de fe alianza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Contradice? No, no contradice, sino que entra en más detalles, es más explícito y mucho más detallado. Uno potencialmente hasta podría estudiar o predicar sobre el credo apostólico y pues otra vez un concepto temático en el cual se busca versículos sobre los cuales se redactó el credo apostólico. El sermón temático podría tener otros temas particulares, podría tratar alguna doctrina, podría haber una enseñanza, un sermón sobre el matrimonio, tomando principios bíblicos aquí y allá, de todos lados. Igual la crianza de los hijos, podrás armar un sermón o una enseñanza con el libro de Proverbios. El noviazgo igual, la pureza moral, podrás tener una secuencia de versículos que exhorta a la santidad para evitar adulterio, fornicación y todo lo demás. Podrás armar un sermón sobre el perdón. El tema del perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre la unidad en una iglesia? ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al trato del enemigo? ¿Qué dice la Biblia respecto al divorcio? Son conceptos temáticos que puedes hacer. Este es otro tema, otro estilo del sermón. Así que hemos visto en primer lugar el sermón narrativo, el sermón inquisitivo, el sermón temático y lo que yo considero que debe ser el estilo que predomina en una iglesia. Debe ser el sermón expositivo. Es el estilo, todos los estilos son buenos. Y es bueno variar la dieta, ¿no es cierto? Si estás comiendo lo mismo todos los días, se te cansa. Entonces, de vez en cuando es bueno variar. El sermón expositivo, sin embargo, debe ser la dieta principal de los sermones. Y en las enseñanzas también es muy favorable que sepan
tener una exposición de un pasaje, ¿verdad? Bueno, el sermón expositivo es el estilo más valioso y recomendable porque está centrado en un pasaje con el fin de exponerlo a detalle y luego aplicarlo a nuestras vidas. El propósito del sermón expositivo es predicar lo que dice el texto y no lo que quiere decir el predicador. Y puedes exponer un libro, el cual te obliga a predicar todo el consejo de Dios, no solamente los temas preferidos tuyos. Así te da una dieta más balanceada para ti y para los hermanos, porque dependes de Dios. Dios es quien suple el tema del sermón. Cuando tú te sometes a enseñar o predicar un libro, párrafo por párrafo, y es difícil y requiere muchos estudios. Es más fácil un sermón temático. Eso se puede armar rápido. Un sermón narrativo también es un poco más fácil, pero yo encuentro que en lo que es la preparación de un sermón o de una enseñanza, hay que pasar tiempo de rodillas con la Biblia abierta, con un bolígrafo y un cuaderno, para examinarlo en un espíritu de oración, pidiendo que Dios te ayude a asimilar lo que dice el texto. Y el tema es predicar lo que dice el texto. Luego entonces suponte que un pastor está abrumado porque tiene que predicar todos los domingos prácticamente. El tema de planificar los sermones. Al pastor le compete planificar los sermones. Hay unas cosas que se puede hacer para planificar el sermón. Puedes usar el calendario de la iglesia. Esto pues son ideas, no más. Algunas he hecho, otras no he hecho. Pero en enero podrías predicar sobre la Epifanía, el Día de los Reyes Magos. O sea, eso podría atraer a nuestros amigos católicos. Tradicionalmente, la iglesia utiliza el tema de los Reyes Magos para enfatizar que el Evangelio es para todas las naciones y se presta para enfatizar las misiones en el mes de enero. Otros les gusta predicar de nuevo comienzo en enero. Es muy lindo, pero es cosa que se puede hacer. Es un ritmo que es natural. Pensar en el año que viene. Bueno, es otra cosa que se puede hacer. En el mes de marzo y abril se puede enfocar en la Cuaresma y la Santa Cena. En toda la Cuaresma se puede irles preparando para celebrar la Santa Cena, enfatizando la muerte y resurrección de Cristo. Se puede promocionar el costo de discipulado. Se puede hablar del autosacrificio de Cristo, enfocándose en la expiación, la abnegación, el costo del discipulado. Y para desarrollar eso se puede usar recursos de las iglesias reformadas. El mes de mayo, si quieren, podrías predicar sobre la familia un poco. Ahí está el Día de las Madres. Se puede hablar de crianza de hijos, el noviazgo, Día de los Padres. Se puede variar un poco si uno quiere. Pero estas son desviaciones o derivaciones en la cual estamos. Si, por ejemplo, lo que hacía yo era que yo tomaba un libro de la Biblia y me dedicaba a predicar párrafo por párrafo cada libro de la Biblia, pero tomaba un descanso y derivaba un poco algunos de estos temas, ¿verdad? Entonces me forzaba a hacer algunos sermones temáticos. Ahora, por otro lado,
No es imprescindible que a propósito prediques en el mes de mayo sobre la familia, porque en el transcurso de los sermones puedes aplicarlo a los papás y aplicarlo a los hijos. Y, por supuesto, el tema del cuaresma, de la expiación, pues esto es el evangelio. Y todos los domingos debemos presentar el evangelio claramente, la muerte satisfactoria que Cristo hizo por nosotros. Bueno, en el mes de noviembre, yo predicaba sobre la eclesiología, mensajes sobre el servicio al Señor, el llamado de usar los dones y descubrir los ministerios, recalcar la misión de la iglesia. O sea, estas son cosas que se puede hacer. Esta es una sugerencia. Mes de diciembre se puede enfocar en la encarnación de Cristo. Es el advenimiento, primer advenimiento. O sea, imagínense, el calendario de la iglesia me enfoco en dos puntos en particular. El advenimiento, que correctamente prepara y celebra el nacimiento de nuestro Salvador. Y en marzo o abril, por ahí, la cuaresma, en el cual se enfoca en el otro evento de nuestro Salvador, que es su muerte y resurrección. Y claramente debemos aprovechar estas oportunidades en el calendario de la iglesia para darte una estructura. Los otros meses, pues, esto es lo que yo hacía en noviembre, preparando a los hermanos para la asamblea de la iglesia, para las elecciones. Es muy bueno, pero es opcional. Inclusive lo que es el tema de hablar de la familia, pues se debe hacer a través del año, pero se puede dedicar también. Mes de mayo el pastor va a predicar sobre la familia. Podría ser, ¿verdad? Y son sugerencias, pero son cositas que se puede hacer como para tener un plan. Hay pastores que predican un tema, un domingo, otro domingo predica algo totalmente diferente. Hay pastores que predican series de sermones temáticos. No los critico, es lo que hacen algunos. Mi preferencia es tomar un libro, exponerlo todo de punta a punta, y cuando siento la necesidad me desvío un rato y puedo predicar algún sermón que aborda una fecha o alguna situación que Dios ponga en mi corazón. Entonces, estas son algunas pautas. Ahora, si podemos volver un poco a las notas de la clase, quiero que enfoquemos un poco en esto. Vamos a mirar algunas trampas en el púlpito. Y diría, trampas en la predicación y trampas también en la enseñanza, porque puede pasar en ambos contextos. La primera trampa sería esto. La trampa de la falta de preparación. Las horas, y quiero recalcar esto, las horas de estudio en la preparación de una enseñanza, y si en algún momento tienes el privilegio de predicar, las horas de estudio te salvaguardan de predicar algo que sale de tu corazón, que no edifica o que puede ser hasta un desatino. Spurgeon dijo, la verborrea es muy a menudo como la hoja de la higuera que sirve para cubrir la ignorancia teológica. Y pues, ¿qué es lo que quiere decir con eso? A veces si alguien se para allá y se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y habla y tantas cosas y está diciendo un poco de todo y un poco de nada, es porque no preparó nada. Y por eso el sermón no es claro, no llega, porque habla de todo lo que hay. Quizás tú pescas aquí algo, ok, amén, amén, pero no hay preparación, obviamente. La trampa de la falta de preparación. Dios te guarde de esta trampa.
Otra trampa es plagio. Plagio es cuando predicas el sermón de otro. Apunten eso, plagio. Hay que evitar. Lo que yo hago es, si voy a predicar el sermón de otro, yo lo digo. Yo digo, este sermón fue dado primero por fulano de tal. O digo, este sermón se basa en el sermón por Mengano. Porque a veces yo tomo el sermón de otro, tomo apuntes porque me impactó y luego lo trabajo un poco a mi manera, pero tengo que decir, este sermón está basado en el sermón de fulano de tal. ¿Sí? Herschel York dice que es algo que le enseña a sus estudiantes en el seminario, en su clase de homilética, en el Seminario Teológico Baptista del Sur. Dice que estudiar es muy importante y escuchar otros sermones puede ayudar, pero, y cito, idealmente quieres que tu trabajo con el texto domine tu corazón tanto que la prédica es lo que desborda de lo que el texto está haciendo en tu vida. Y dice este pastor, esto realmente no es algo que puedo conseguir leyendo el sermón de otro, sino que es lo que el texto bíblico produce en mí. Y también él tuvo que llamar la atención a un estudiante que en la clase de homilética predicó lo que él se dio cuenta, obviamente era el sermón de otro, y perdió esa tarea. Y bueno, la trampa de plagio. Si vas a tomar el sermón de otro, por favor, la ética exige que tú menciones. Otra trampa es la trampa de agradar a la gente. Hay partes de la Biblia que no son fáciles para esta generación, pero prueban si creemos en el principio de sola escritura, o sea, prueba si de verdad creemos en la autoridad de la palabra. Porque somos llamados a predicar la palabra, sabiendo que habrá cosas que chocan contra la cultura. Realmente que hay que mantenernos fieles a las escrituras, porque la palabra de Dios es eterna. Las tendencias y las modalidades de pensamiento humano varían de un tiempo a otro tiempo y tenemos que ser constantes en predicar la Biblia. Hay unos puntos que son controversiales: la corrección de los hijos, el papel de la mujer, el hombre como cabeza del hogar, el tema de divorcio, el tema de recasamiento. Son temas delicados que la cultura se ha ido a un libertinaje y tenemos que ser fieles a las escrituras. A veces nos chocamos con la cultura, ¿verdad? La cultura contra el amor al dinero y lo que impulsa el amor al dinero. Impulsa a la gente a mentir, engañar para sacar más plata. Otras doctrinas controversiales: el infierno, la predestinación, el tema del feminismo, el tema de la homosexualidad, el tema de los transgéneros. Y bien, tenemos que ser claros de no agradar a la persona, sino predicar la palabra en una forma con mucho amor y con mucha urgencia para convencer, pero sin comprometer y sin adulterar la palabra de Dios. Y a veces la Biblia contradice la tradición.
A veces la Biblia parece contrario a lo que ha sido la experiencia de alguien. Yo estaba hablando con alguien que habló de una experiencia que tuvo con un espiritista, con un médico, y decía que no, que mi papá estaba enfermo y yo iba caminando hacia el médico, y mira que yo sentí que yo flotaba en el aire caminando hacia el médico, y llego al médico y el médico me dijo, tu papá ya está sano. Y yo volví a casa y mi papá estaba sano. Una experiencia, pero contradice lo que quiere Dios. Y también la razón. Hay muchas personas que utilizan sus facultades intelectuales para rechazar la Biblia y tienen sus razones y todo eso, pero la razón que rechaza la fe no llega a las conclusiones correctas al final y al cabo. Otra trampa en la predicación es la trampa de entretener. Un sermón lleno de anécdotas y testimonios es muy lindo, pero si las anécdotas y los testimonios ocupan tanto tiempo que no se predica el texto, es un mensaje entretenido, pero de poco valor. No te compete entretener a la gente, más bien te toca inspirar a la gente con así dice Jehová. ¿Cuál es la meta del sermón? Hacerlos reír, impresionarlos con elementos de concierto. Queremos que el culto sea como Sábado Gigante. Eso es lo que queremos para la iglesia. Queremos jugar con ellos. Y se espera, obviamente, se espera que debe haber risa y humor hasta en el sermón, siempre que sea con el fin de comunicar la verdad. Se espera que las alabanzas sean lo mejor posible, sin caer en el síndrome de un concierto. Y sin tener músicos inmaduros que carecen madurez espiritual, que quieren imitar al mundo. Y pues, o sea, no debemos caer en la trampa de entretener. Se espera que seamos joviales y que nos disfrutemos nuestro tiempo juntos, pero hagamos todo para la gloria de Dios y no para entretener a la gente. Otra trampa es predicar lo que tú piensas. Asegura que estás exponiendo las escrituras fielmente en su contexto en vez de explicar tus propias ideas o la idea de algún autor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Otra trampa, rapidito, es la trampa de la especulación. Si tú estás especulando, díselo a los oyentes, pero por favor que no sea el asunto principal del sermón o de la enseñanza. Otra trampa sería falta de prudencia o falta de cordura o falta de dominio propio, lo que dices desde el púlpito o lo que dices en la clase. Otra trampa sería la trampa de tirar indirectas, cuando en vez de sentarte con alguien, hablarle cara a cara para confortarle, tiras indirectas desde el púlpito. Tristemente también está la trampa de abusar del púlpito, en el cual hay un ejemplo de un pastor en otra denominación que una vez en pleno culto dijo, yo no tengo junta, este púlpito es mi junta, y así echaba gente de la iglesia desde su púlpito. Ahí está la puerta, no vuelve más, decía él. Asegúrate que tu prédica o tu enseñanza, cual sea, asegúrate que tu propósito sea alimentar y edificar a los hermanos. Mira que en Mateo 24 dice,
mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor aquel siervo el día que éste no espera y en la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondré con los infieles. Entonces, Cristo quiere que nosotros estemos alimentando y edificando a los hermanos. Y bueno, entonces podemos hablar mucho más sobre el sermón. Requiere mucha disciplina y estas notas realmente nos hacen ver la importancia de lo que es la tarea de la predicación. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que predicar a Cristo crucificado, no la psicología, ni la actitud mental positiva, ni la política, ni la filosofía, ni tus metas, ni tus objetivos. Nuestro único mensaje es el Evangelio. Hay que predicar el texto de manera expositiva. Juan Sánchez dice, en la predicación expositiva, el pastor comienza con el texto de las Escrituras, explica lo que significa su contexto original, después aplica la palabra fielmente. Mark Dever, hablando de la predicación expositiva, dice, el punto del texto es el punto del sermón. Por eso dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El púlpito o la sala de clase es un lugar donde los oyentes declaran o deben poder declarar que Dios verdaderamente estuvo entre nosotros. Por eso, mira lo que dice acá. Estudia, estudia, estudia. Estudia el texto. Analízalo. Invierte en recursos como un diccionario bíblico, como comentarios, un diccionario teológico, cuando sea posible y pertinente. Cita la declaración de fe alianza, o el credo apostólico, o el credo de Nicea, o de Calcedonia. Busca, infórmate, refina lo que vas a decir. Y acuérdate que tu prédica o tu enseñanza es una dieta. No sea que tus mensajes tengan una dieta anémica. Aliméntate en el estudio. Llénate de la verdad de Dios. Si tú te acuerdas, el encuentro que Pedro tuvo con Cristo resucitado después de Pedro haberle negado 3 veces en la noche de su arresto, Cristo le dijo a él varias veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cada que tenés la oportunidad de enseñar la palabra, querido, es para apacentar a los que te escuchan. Vamos a dejar esto aquí y en otro video vamos a hablar sobre la teología de la adoración.